Hola, esta conferencia o esta charla va completamente orientada, ¿vale? Hacia una de las áreas de más futuro que hay en el fútbol profesional, que es ser scouter, ¿vale? De equipos de alto nivel. Estás ante una gran oportunidad, es decir, ser profesional del scouting en el fútbol profesional. ¿Esto qué implica? ¿Vale? Que es una de las áreas con más de banda, ¿vale? Presente y futura, es decir, cada vez más los equipos profesionales se nutren de más personal en el área de scouting, ya que por fin se han dado cuenta las grandes entidades de que es una de las áreas de especialización más importantes por todo lo que vamos a explicar a continuación, pues bueno, podemos gracias a eso tener una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque va a haber una demanda alta de profesionales en este área, tanto en el mundo profesional como en el mundo semiprofesional. ¿Por qué? Porque, por lo que estamos diciendo, se han dado cuenta de que haciendo bien el scouting y la captación de talento consiguen abaratar sus inversiones. Bien, es decir, captar antes del talento de que explote. ¿Qué significa esto? Pues que contra antes sepamos calibrar el talento de los jugadores, ¿vale? Menos precio tendrán en la compra, y esto es un valor que es importantísimo. ¿Por qué? Porque al final estamos ante un sector en el cual se mueve por traspasos y se mueve por esas grandes plusvalías que dejan los fichajes. No es lo mismo captar a un jugador cuando no ha explotado que hacerlo cuando, ¿vale? Evidentemente ya está en un club profesional, sea de primera división en España, de segunda división, ¿vale? O de cualquier primera división de otro país. Es decir, la historia está en saber ver esos brotes verdes antes de que hayan debutado en el máximo nivel. Bien, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues analizar a tu equipo primero, ¿vale? A los contrarios, sabiendo ver el talento antes de los demás. ¿Esto qué es? Pues que si yo anticipo una situación de talento y compruebo que ese talento me puede servir a mi equipo y arriesgo de forma mínima en darle esa oportunidad, pues evidentemente tendré un valor añadido tremendamente brutal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al final ese jugador a un coste bajo va a jugar en tu equipo, ¿vale? Y posiblemente en el futuro, pues si somos un equipo mediano o pequeño, tengamos la posibilidad de conseguir una plusvalía con él. Bien. Entonces, la historia, ¿cuál es? Que necesitamos profesionales que sepan con claridad qué es lo que pasa en el juego. Bien. Y en este sentido, te podemos dar la solución. Bien, te podemos dar la solución porque primero somos especialistas, bien, llevamos más de 15 años, gran parte del profesorado ha estado o está en equipos profesionales y semiprofesionales y son especialistas de este área, bien, es decir, y tú que quieres dedicarte al mundo profesional del fútbol, seguramente, ¿vale? Esta sea una vía y una gran oportunidad en un área de qué, pues ya lo hemos dicho, de gran demanda y donde realmente hay muy pocos profesionales reales y especialistas en el fútbol actual. Es decir, cada vez más va habiendo gente que se especializa, pero fijaros que es gente que se especializa de una forma muy manual, muy personal, muy individualizada por ellos mismos, pero no a través de grandes programas dados por grandes especialistas. Por lo tanto, al final, ¿qué creemos? Que tu licha, por ser entrenador, preparador físico en el día a día, está muy bien, seguramente estás haciendo todos los esfuerzos, pero ¿qué pasa? Hay muchísimas personas dedicadas a esas facetas. Si quieres llegar a ser profesional, ¿qué te ofrecemos o qué te aconsejamos? Pues especializarte en una de las áreas donde hay demanda de profesionales y donde el nivel de especialización es alto, por lo tanto, con un nivel de formación, de capacitación real, pues seguramente puedas tener tu opción en el fútbol profesional. Es decir, al final lo que queremos es que tú veas esta gran oportunidad que hay en el fútbol. Es seguro que llevas años dedicándote a ser entrenador, ¿vale? A ser preparador físico, a gestionar alguna escuela o incluso a coordinar algún club de fútbol base. Y estás viendo que no te están saliendo las cosas o que no avanzas. Seguramente es porque hay una gran demanda,
¿vale? De entrenadores, pero sí que es verdad que hay muchísima más oferta, es decir, hay muchísimos entrenadores, muchísimos preparadores físicos en el mercado, bien, y al final en el mundo profesional hay muy pocas plazas y como bien sabes, muchas de ellas los clubs deciden otorgarlas a exprofesionales, exjugadores o gente que tenga una solvencia. ¿Por qué? Porque el club al final se arriesga y para un club es más fácil poner a un exjugador porque ya tiene todo el tema mediático, social, de afición, etcétera, etcétera, medio ganado, poniendo un exjugador que poniendo o arriesgando a un entrenador que pueda tener un nivel de talento. Por eso, a lo mejor no vale la pena que sigas haciendo esos esfuerzos en las áreas del fútbol más comunes como entrenador o preparador físico. Es decir, esto es ya un consejo que te damos nosotros. Seguramente puedas plasmar tu talento en un área específica, más especializada y donde realmente puedes sacar provecho. Es decir, posiblemente esa ilusión que puedas tener de dedicarte al fútbol profesional pueda pasar por el scouting y no por el área convencional en el que estás, en el que ya llevas mucho tiempo y en el que seguro hayas pensado ya incluso en abandonar el barco, en dejarlo y has tenido grandes desilusiones. Es decir, aquí al final lo que pasa es lo que te estoy contando. Es decir, si has llegado al fútbol profesional, evidentemente seguramente estés, ¿vale? Con un nivel de alegría personal y satisfacción personal alto, pero evidentemente hay la gran mayoría de personas que dedican muchísimos años al fútbol y no estamos en la situación de decir que, ostras, es que he avanzado muchísimo. Seguramente este es tu caso, ¿verdad? Por lo tanto, al final, ¿qué te queremos hacer transmitir? De que primero darte la importancia de que este área del scouting es un área real, con oportunidades reales y con puestos de trabajo reales. Por lo tanto, pues merece la pena que estés escuchando esta charla o esta conferencia, porque estamos convencidos de que estás en el sitio correcto. Lo que queremos es que llegues al mundo profesional y tú quieres llegar al fútbol profesional, pero también queremos que seas un profesional con recursos. Es decir, la historia no está en llegar, que está muy bien, ¿vale? Ya es bastante difícil. La historia es en saber mantenerse como siendo un profesional capaz y con la capacidad de decidir cosas, de ver cosas, de lo que pasa en el juego, de lo que pasa en tus jugadores, ¿vale? De lo que pasa en los diferentes aspectos del juego, ¿vale? Es decir, estamos ante una nueva profesión, un nuevo horizonte en el fútbol que evidentemente tiene demanda y en el que hay muy pocos profesionales. Pero claro, ojo, hay muy pocos profesionales porque el nivel de capacitación tiene que ser bastante alto. Y aquí, seguramente, con un nivel de formación alto, en un programa de especialización de nivel alto y evidentemente consolidado, seguramente puedas conseguir ese horizonte al que tú quieres llegar. Y por eso es necesario que seas de los primeros en especializarte. ¿Por qué? Porque los primeros siempre dan dos veces. Es importante que domines las siguientes situaciones del juego y lo que implica respecto a la capacidad de los jugadores. Muchas personas hablan de scouting, pero la cuestión es bastante clara, es decir, aquí hay mucha gente que habla de scouting, de cómo juega un equipo, cómo juega el otro, pero al final hay preguntas que hay que resolver, hay preguntas en las que debemos dar respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer scouting o dedicarse a la captación de talento cuando nos encontramos informes de jugadores que realmente no dicen nada? Es decir, nos encontramos muchísimos informes de jugadores en el mundo profesional en el que jugador rápido, con desborde, con no sé qué, con no sé cuántos. Esto no es dar información sobre un jugador. Dar información sobre un jugador, ¿vale? Es decir qué es lo que hace bien y evidentemente dar el antídoto para intentar minimizar las variables positivas de ese jugador. Es decir, nos encontramos infinitos informes que si este jugador es rápido, que si desborda fácilmente, que si da mucha profundidad, que si da mucha amplitud. Basta ya. Yo no puedo argumentar que da mucha amplitud, da mucha profundidad. Lo que tengo que decir es que da mucha profundidad, ¿vale? Dar bastante más información en cuanto a esa profundidad y, evidentemente, minimizar esa profundidad dando un antídoto. Es decir, yo voy al médico, le digo lo que me pasa y, evidentemente, espero una solución. ¿En formato qué? En formato de tratamiento. Pues esto es lo que debe hacer un scouter. Un scouter o un técnico de detección de talento
necesitamos que nos marque el nivel del medicamento que solucionará el problema. Es decir, este jugador hace esto, ¿vale? Lo podemos minimizar haciendo esto otro. Pero ¿qué pasa? Que por desgracia eso no es habitual. Muchos scouters del mundo profesional y no profesional se dedican a hablar de forma genérica de cualidades de equipos, de cualidades de jugadores, pero no nos dan un antídoto. Y eso es lo que es ser un profesional del scouter de verdad. Es decir, hay un problema, hay una virtud de un jugador contrario, damos una solución. Hay un problema en mi equipo, doy la solución. Hay un problema en el inicio de balón, doy la solución. Hay un problema en que no llega balones a la línea de ataque, pues evidentemente el scouter analiza y te da una solución o varias soluciones. ¿Bien? Eso es para nosotros ser un scouter. Estamos cansados de ver informes que hablan siempre de lo mismo. Y los técnicos, los entrenadores, los primeros espadas de un equipo profesional, evidentemente lo que quieren son soluciones. Es decir, no quiero rollos de grandes vídeos, grandes presentaciones, grandes informes de multitud de páginas. Lo que quiero al final es una solución a la mejora de mi juego o a los atributos positivos que tiene el contrario, o a cómo puedo explotar los aspectos negativos de ese adversario. Es decir, al final quieren soluciones. ¿Soluciones para qué? Pues evidentemente soluciones para mejorar sus jugadores. Bien, es decir, si yo quiero mejorar a mis jugadores, al final tendré que saber qué es lo que hacen bien para maximizar lo que hacen bien. ¿Qué es lo que hacen mal para mejorar que pasen menos esas situaciones que hacen mal? O dos, si no puedo mejorarlas, evidentemente lo que tendré que hacer es minimizar al máximo los errores para que no pasen. Bien, ¿soluciones para qué? Para mejorar sus sistemas de juego dentro de nuestro mismo equipo. Es decir, al final yo no solo analizo al equipo contrario, sino analizo lo que hace mi equipo para sacar conclusiones y hacer mejores a mis jugadores y hacer mejor a mi sistema de juego. Otro tipo de soluciones que serán, pues para minimizar de forma individual a jugadores contrarios, es decir, ostras, la virtud de este jugador adversario, ¿cómo puedo hacer minimizarla? Pues bueno, decisiones en cuanto a qué, pues nada, en algún caso será pues cerrarle un determinado espacio, darle soporte con un segundo jugador, no lo sé, pero al final ese informe tiene que llevar una solución, ¿vale? Más tipos de soluciones que tienen que dar un scouter, evidentemente es soluciones para minimizar el juego colectivo contrario. Es decir, ostras, ¿qué es lo que está haciendo el contrario a nivel colectivo? ¿En qué me hace daño ese juego colectivo? ¿Cómo puedo minimizarlo? ¿Vale la pena que yo haga una presión arriba o en medio campo ante el juego de este equipo? Pues bueno, esa es la solución que me tiene que dar un scouter, que evidentemente la analizaremos entre todos los miembros del equipo técnico, pero él dará un posible antídoto o varios posibles antídotos. ¿Bien? Otro tipo de soluciones que me tiene que dar un scouter, pues son soluciones para ver qué jugador se adapta mejor para fichar por nuestra entidad. Parece sencillo, pero de una problemática brutal en el fútbol profesional. No se trata de fichar el talento individual para una determinada posición. Se trata de que ese talento vaya acorde con la máxima interacción, con la máxima relación posible que ese jugador que quiero fichar puede aportar a mi equipo, que tiene unos jugadores determinados, que tiene un sistema de juego determinado. ¿Por qué? Porque posiblemente un lateral derecho con mucha capacidad ofensiva que se incorpora muy fácilmente, a lo mejor no me va tan bien a mí en un sistema de juego en el que no utilizo ese tipo de situación, ¿no? De avanzar esos laterales para incorporarse al ataque. Por lo tanto, ¿qué pasa? Uno de los grandes problemas que también hay en la captación de jugadores para el fútbol profesional es justamente ese, que no sabemos ver cuáles son las capacidades de un jugador adaptadas a la situación del equipo que tengo y a los jugadores que tengo. A lo mejor yo lo que necesito es un jugador lateral, en el caso que estábamos hablando, pues de más capacidad defensiva y menos ofensiva. No lo sé. Dependerá también de cada situación de cada equipo, cada sistema de juego, cada idea que pueda tener el entrenador para adaptar al máximo todas las virtudes que podemos tener en los jugadores en los que estamos interesados para ver cuál es el mejor para nosotros. Y aquí no solo estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un tema de características reales
y al máximo nivel de porcentaje que podemos necesitar para el equipo en el que estamos nosotros. Esto tampoco pasa. Muchos scouters se dedican a analizar situaciones de variables en las que son buenas determinados jugadores en ciertas posiciones y evidentemente tenemos un problema, porque a lo mejor ese jugador nos llega a nosotros y no es lo que podemos necesitar para nuestro juego. Ostras, pues es algo que ya sabía ese scouter, ¿no? Pues seguramente es algo que podríamos haber dado, ¿vale? En la diana de una mejor forma en la que lo hemos hecho. Bien. En definitiva, que aquí lo que queremos es entrar en algo que por desgracia no pasa, ¿bien? Es decir, saber ver el talento que podemos tener en la cantera en comparación a lo que estamos buscando en el exterior. Está muy bien que tengamos un departamento de captación externa de jugadores, está perfecto, pero evidentemente lo primero que tenemos que dominar es la captación y el saber ver el nivel de jugadores que podemos tener nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo B, en nuestro segundo equipo o en nuestros juveniles. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos que dominar el talento de esos jugadores para saber ver si esos jugadores pueden tener nivel para debutar en el primer equipo. Y segundo, para ver si los jugadores que puedan venir de fuera, que evidentemente tienen un coste, ya no solo por su fichaje, sino por una alta ficha más alta que los jugadores que podemos tener nosotros, al final hay un tema muy importante, que es, ostras, este jugador que traemos mejora la situación de mi jugador que puede estar en el equipo B. Pues aquí os podemos decir que muchos equipos no dan importancia a ese talento que ya tienen en casa y traen jugadores de peor nivel y seguramente de menor rendimiento que vienen de fuera, y alguien ha decidido, evidentemente, que vengan de fuera. ¿Por qué? Porque no se atreve a calibrar el dar la oportunidad a uno de casa cuando alguien debería saber que tiene un nivel parejo o superior al señor que está viniendo de fuera. Este es uno de los grandes problemas del fútbol profesional, el que haya gente que decida decir, oye, que este jugador que tenemos en la cantera puede tener más nivel que estos que estamos vigilando y estos que estamos analizando para poder ser fichados. Bien. Al final, aquí, ¿qué hay? Contra más capacitación, más seguridad en hacer esa afirmación. Por lo tanto, más seguridad, más afirmación. Solo hace falta que el que tenga que decir tenga toda esa información para al final tomar la gran decisión. Bien. Y si os fijáis, al final hay muchos equipos que tienen una tendencia cada vez más, por suerte, a captar más jugadores de su propia cantera porque se han dado cuenta que al final poca diferencia hay entre poner a uno de la cantera y a alguien de nivel intermedio que te venga de fuera. Evidentemente estamos hablando según el nivel de la entidad en la que trabajemos. Bien. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Que estamos cansados de ver cómo se ficha jugadores de fuera del club cuando dentro no han sabido ver las condiciones de los de la casa. Esto pasa cada día, es decir, y nosotros, que gran parte del equipo se dedica a colaborar de forma externa con clubes profesionales, con entrenadores profesionales. ¿Qué pasa? Llega un entrenador a un equipo profesional y claro, tiene un desconocimiento total de los jugadores de la cantera. Y el día a día en el mundo profesional nos lleva a que muchas veces no observan la cantera con el nivel que toca. ¿Qué pasa? Si no tenemos grandes especialistas en analizar esos jugadores que tenemos y hacerle llegar esa información a los miembros del primer equipo técnico, seguramente nunca se le pueda dar salida a esos jugadores en esa primera plantilla. ¿Por qué? Porque es que hay un desconocimiento alto por parte del primer entrenador del primer equipo en las características de esos jugadores, ¿vale? Y esto es una situación que pasa cada día en el mundo profesional. ¿Bien? Ya va siendo hora que gente capacitada y con un nivel de solvencia profesional alto pues pueda emitir esos informes para que lleguen a los entrenadores profesionales para al final calibrar qué decisión van a tomar. En definitiva, es como si tuviésemos un antídoto en casa, ¿vale? Y fuésemos a comprar otro fuera. Es decir, tengo una medicación en casa que ya me da solución a la enfermedad que pueda tener, pero en cambio decido ir a comprarla fuera pagando algo que me va a dar solución a la misma enfermedad. Por lo tanto, al final, ¿no creéis que ha habido un problema en que alguien no ha sabido decir que el talento que había en casa era superior o igual al que podía venir de fuera? Pues vamos a tener clara esa situación, ¿vale? ¿Para qué? Para decidir por el bien del club, porque al final hay una viabilidad económica entre acertar entre un jugador que viene de fuera, que tiene un coste mayor
que poner a alguien de la casa que puede tener esas mismas variables con un coste menor. Es decir, la cuenta de resultados de los clubs profesionales, que es un aspecto cada vez más importante debido, pues evidentemente, a los niveles de gasto salarial a los que están obligados los grandes clubes profesionales en la competición en la que toca, pues en el caso de España, de la Liga de Fútbol Profesional, pues evidentemente, contra menor sea el coste salarial de los jugadores, pues seguramente más potencial podemos tomar a nivel económico para firmar a jugadores de un perfil a lo mejor un poquito más alto. ¿Por qué? Porque lo estamos compensando con talento que pueda venir de nuestra cantera. Al final, ¿qué pasa? Que esto implica que no damos salida a nuestro talento, es decir, perdemos la opción de monetizar a nuestro talento, es decir, darle la oportunidad, tenerlo en el primer equipo y evidentemente luego si decidimos traspasarlo poder tener un beneficio económico, o simplemente lo segundo que puede pasar es que abaratamos el coste de los fichajes. ¿Por qué? Porque estamos dando salida a nuestros jugadores. Bien, al final lo que queremos en Football Lab y lo que creemos es que estamos convencidos que muchos equipos profesionales forman jugadores externos con menor coste que muchos de casa. Es decir, al final la situación es lo que estamos transmitiendo en saber ver que los de casa pueden tener opciones o no, pueden tener capacidades o no, y si las tienen, que alguien lo haga ver. ¿Por qué pasa eso? Pues bueno, es sencillo. Generalmente, vamos a ser claros, por un tema de desconocimiento real del talento que tienen. ¿Vale? Os puedo asegurar que hay muchísimos entrenadores que firman por equipos profesionales, y es algo que hemos comentado antes, que no tienen un conocimiento de la cantera y que seguramente pues no puedan dedicar mucho tiempo a ver esos jugadores juveniles o del segundo equipo de la cantera. O seguramente no quieran decirlo porque su forma de ver el fútbol o de estar en el mundo profesional para mantener su puesto al final es seguir contando con jugadores que ya tengan una experiencia. Bueno, está muy bien, pero ¿y si tenemos talento? ¿Por qué lo vamos a traer de fuera? Y ahí las direcciones deportivas deberían actuar con más rigor, con más profesionalidad y con más conocimiento, porque os puedo asegurar que hay muchísimos jugadores en las canteras de los clubes profesionales aquí en España que tienen talento para jugar en primera división, sin ninguna duda. Bien. Otra de las opciones es por miedo. Ostras, llega un equipo, un entrenador al primer equipo profesional y dice, ostras, no me la voy a jugar con 2, 3 jugadores del equipo B. Bueno, depende. Si tienes un conocimiento alto de esos jugadores, sabes o pueden haber estado entrenando con ese primer equipo, has calibrado el nivel de esos jugadores con jugadores del primer equipo y sabes el nivel de talento que tienen esos jugadores, pues seguramente cuando lo compares con los jugadores de fuera, seguramente te puedas decidir. Bien, es decir, pero te decides con conocimiento, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay mucho miedo en el fútbol profesional porque, claro, al final un entrenador cuando llega a un club, lo primero que intenta es no jugársela mucho para mantener su puesto de trabajo. Por ello, apuesta por jugadores más reconocidos en esa categoría, ¿bien? Que para nosotros esto es bastante más fácil de lo que lo parece, ¿bien? Es decir, si hay entrenadores que firman a alguien de fuera porque ya tiene una experiencia en la categoría, pues bueno, no me parece ni bien ni mal. A mí lo que me parece mal es que no haya un órgano en esa entidad profesional que capte o sepa ver el talento que tenemos dentro. Y a partir de esa información del talento que tenemos dentro, pues que podamos actuar. ¿Actuar en cuanto a qué? Bueno, a lo mejor sí que es necesario traer un jugador de fuera para una determinada posición. O a lo mejor no es necesario porque, mira, vamos a acabar dándole la oportunidad a este jugador de la cantera. Pero es importante saber ver el potencial y eso tienen que ver profesionales, ¿vale? Por tanto, estamos ante una gran oportunidad, ¿vale? Es decir, primero, porque hay una necesidad altísima de profesionales en el mundo del scouting y de la detección de talento en el mundo profesional. ¿Vale? Pero brutal, es decir, pongo ejemplos, conozco direcciones deportivas de clubes profesionales en las que hace 5 años eran el director deportivo y 1 o 2 personas. Y esas direcciones deportivas en cuanto a la captación de talento, pues ahora son 6, 8 personas, e incluso hay muchos equipos del mundo profesional que tienen plantillas en este aspecto de 10, 15 personas dedicadas a esta nueva área. Es decir, que hay un nivel
brutal de demanda de profesionales. Bien, ya no solo aquí en España, sino imaginaos aquí que estamos bastante más avanzados en cuanto a estas áreas, imaginaros en otros países esos clubes profesionales donde en esos países todavía no hay profesionales formados a nivel alto, ahí la demanda pues será infinita. Bien, por lo tanto, al final, ¿qué pasa? Pues que necesitamos especialistas que deben analizar con eficiencia los jugadores de nuestra entidad y sus posibilidades en el equipo profesional. Necesitamos especialistas que evidentemente sepan ver el talento que podemos necesitar. A lo mejor hemos analizado nuestra cantera y, ostras, que necesitamos reforzarnos en estas posiciones, o necesitamos especialistas que analicen nuestro juego y den soluciones productivas. Es un tema muy importante. No explicar qué pasa en el juego, sino dame soluciones para mejorar o minimizar el juego del rival, o para maximizar nuestro nivel de juego y sobre todo nuestro nivel de solvencia real en cuanto a la consecución del resultado. Y evidentemente necesitamos especialistas que analicen el juego del rival dando, pues eso, soluciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? El antídoto en definitiva. Evidentemente, especialistas en acciones a balón parado, es decir, que sepan minimizar que, pues, por ejemplo, el sistema de acciones a balón parado del contrario, pues cómo minimizar esas virtudes que puedan tener, ¿no? O necesitamos especialistas que creen, que valoren y que velen porque nuestro equipo tenga bueno, un repertorio de acciones a balón parado alto y efectivo, ¿vale? Porque claro, a lo mejor con determinado equipo contra el que vamos a jugar, las acciones a balón parado tienen que ser unas, y a lo mejor contra otro equipo, a lo mejor, debido al gran conocimiento que podemos tener de él, pues a lo mejor las acciones a balón parado deben ser otras. Bien, como ves, hay muchas situaciones que podemos analizar y en las que debemos dar el antídoto. Por ejemplo, en el tema de transiciones, defensa-ataque, ataque-defensa. Bien, es decir, ostras, ¿cómo debo hacerlas para hacer el máximo daño al contrario? Ostras, o este equipo contrario que juega contra mí tiene un nivel de transiciones defensa-ataque de un nivel alto y muy rápido, ¿qué debo hacer yo para minimizar esa variable positiva del contrario? Al final es, bueno, una cuestión de necesitar especialistas en todo lo que hemos dicho y en saber decidir qué sistema, qué orientación al juego es más eficiente con el talento que tenemos, con el terreno de juego que tenemos, ¿vale? Contra el equipo al que nos enfrentamos, ¿vale? Es decir, creemos que es muy difícil, pero no es verdad que si eres de verdad un profesional del scouting, un profesional de la captación de talento, esto no domines. Es decir, si tú eres un profesional real, el antídoto a estas situaciones seguramente sea bueno y sea efectivo, porque sabes cuál puede ser esas posibles soluciones. Por lo tanto, al final, ¿qué pasa? Ostras, ¿te has preguntado cuántas situaciones pasan de forma repetida en un partido en alto nivel y en muchos casos sigue repitiéndose la misma acción sin ser minimizado por los cuerpos técnicos? Es decir, porras, conocemos al contrario. Está pasando mucho la misma situación y sigue pasando y no hacemos nada. Pues seguramente es que los profesionales que tenemos no se están dando cuenta de esa situación. ¿Qué pasaría si tuviésemos personal especializado en estas situaciones? Pues seguramente nos daría un antídoto. Y al dar el antídoto lo podríamos hacer llegar a los entrenadores. Y al hacerlo llegar a los entrenadores se podría tomar una decisión y minimizar esa variable que está utilizando en positivo el contrario. Es una cuestión sencilla, que parece sencilla, pero dominar lo que pasa en el juego y dar el antídoto, eso es tener un nivel de capacitación alto, ¿vale? Pues al final, por nuestra experiencia, podemos decirte bueno, que es mucho más importante de lo que crees esta situación, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Pues que te preguntarás por qué te hablamos de todo esto. Y es porque nosotros, de verdad, queremos especialistas top, ¿vale? Queremos especialistas que dominen este área. Queremos médicos que tomen decisiones, ¿vale? En positivo, es decir, al final lo que queremos es un médico del sistema de juego, de minimizar las variables del contrario, de maximizar nuestras variables en positiva, de minimizar los errores, es decir, nuestro propio médico, ¿vale? Para trabajar todas estas situaciones y que pueda dar la receta adecuada. ¿Y por qué? Bueno, porque desde hace muchos años Football Lab y parte de los profesionales
que tenemos trabajan o han trabajado en equipos profesionales, ¿vale? Haciendo estas tareas y por lo tanto sabemos de lo que hablamos. Bien, sabemos por qué. Porque hemos estado ahí, porque al final tenemos una situación de experiencia y de saber ver qué es lo que se necesita. Y no solo eso, evidentemente nosotros te lo demostramos. ¿Cuántos directores deportivos conoces que hayan firmado a jugadores que no han explotado todavía y que hayan sido ellos sus descubridores? Pues, bueno, te puedes responder a ti mismo, es decir, infinitos. ¿Vale? Es decir, un director deportivo firma a un jugador que no explota, firma a otro que no explota, firma a otro que no explota. ¿No creéis que al final pueden pasar dos cosas? ¿O no hay un conocimiento del mercado adecuado de ese director deportivo? ¿O simplemente estamos ante un director deportivo que si de 4 falla 4, a lo mejor es que necesita algún tipo de ayuda por parte de un profesional? Pues vamos a dársela. Puedes analizar tú los datos. Nosotros, evidentemente, lo hemos hecho. ¿Bien? ¿Y cuáles son los resultados? Más del 90% de los 12 equipos más importantes de la Liga Española han traído jugadores que ya habían triunfado, bueno, o en la misma categoría o en primeras divisiones de otros países. ¡Ostras! ¿Está esto muy bien? Sí, pero podríamos tener otro porcentaje de esos fichajes que se han firmado. ¿Cuál es el porcentaje de jugadores que no han triunfado en ese equipo siendo fichados de fuera? Pues os puedo asegurar que si vosotros analizáis estos datos, de cada 6-7 fichajes que hace un equipo profesional, pues estamos de que el 30-40% de jugadores no acaban siendo insustituibles o con un nivel alto de participación en el equipo en el que han sido fichados, ¿vale? Es decir, al final está la realidad. Pues si pasa esto será por algo. Y aquí creemos que es porque no hay suficientes profesionales en ese área. Y es ahora que empiezan los clubes a darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay un coste económico. Traer un jugador de fuera es infinitamente mucho más caro que poner a uno de la casa que pueda tener el mismo nivel de talento. Por lo tanto, tienes una oportunidad de oro. Estamos ante un mundo profesional del fútbol que necesita muchísimos profesionales del scouting y muchísimos especialistas en detección de talento. Por lo tanto, tienes una oportunidad de oro. ¿De qué? De dedicarte de forma profesional al deporte que más quieres y de vivir de una forma viable, ¿vale? Del fútbol profesional, ¿vale? Por lo tanto, te proponemos especializarte, ¿vale? En este área y tendrás una clara opción en otro camino en el que estás actualmente. Es decir, ostras, es que estoy como entrenador, como preparador físico, como director de escuela, pues bueno, quizás sea este el área en el que puedas llegar al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque es la de más especialización y porque es la que más profesionales se van a necesitar en los equipos profesionales. Un equipo profesional tiene un entrenador y un segundo entrenador, pero es que en el área de scouting, en el área de captación de talento, los equipos profesionales seguramente tengan bastantes miembros, ¿bien? Por lo tanto, hay más plazas y plazas que tienen que ser para, evidentemente, especialistas. Nosotros llevamos más de 15 años formando y capacitando en Scouting. De hecho, somos la primera entidad española que tuvo un máster en Scouting validado en una universidad. Esto fue hace 14 años. No llevamos un día en esto, es que nosotros fuimos el primer máster avalado por una universidad en España que hubo fue hace 14 años y era de Fútbol Lab. Por lo tanto, al final creemos que este es tu momento de transformar tu futuro. ¿Vale? ¿En qué? En un área pues de enorme potencial. Te harás una pregunta, ostras, es que no tengo tiempo. ¿Has pensado cuánto tiempo llevas perdido en el mundo del fútbol? ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo de entrenador? ¿Cuánto tiempo llevas invirtiendo tu vida como preparador físico, como director de escuela? ¿Vale? Es decir, ¿eso no es una pérdida de tiempo? ¿No crees que vale la pena dedicar un poco de tiempo en especializarse en una de las áreas con más futuro en el mundo profesional? Pues seguramente debas pensar en esto que te estamos diciendo. ¿Por qué? Porque parte de ese tiempo probablemente haya sido tiempo perdido. Es decir, ostras, es que llevo 15 años entrenando y veo que no tengo salida, que no salgo del pozo, que no entro ni en el mundo semiprofesional. Pues seguramente haya que cambiar algo. ¿No crees que si haces lo mismo de siempre, pasará lo mismo de siempre? Pues a lo mejor ha llegado el momento de pensar en por qué no has avanzado. Y seguramente por qué sea. Porque a lo mejor en un mundo tan competitivo, pues estamos en una situación en la que no eras un especialista de verdad. Pues oye, ahora te damos la oportunidad de que lo puedas ser.
ostras, es que puede ser, es que la formación es cara, ¿vale? Es que puede ser un nivel de dispendio económico en el que a lo mejor me es difícil llegar a poder realizarlo. Hombre, seguramente es porque crees que ser un profesional no implica formarse. Y seguramente esa sea tu equivocación. Contra más capacitación, más formación de un modo práctico, real y con lo que puede necesitar esa profesión, seguramente esa inversión sea mínima para lo que puedes llegar a conseguir en ese fútbol profesional. ¿Bien? ¿Qué es el dinero en formación si puede darte un horizonte profesional? El hacer esta inversión en formación, si realmente te va a llegar al mundo profesional o vas a tener más opciones en el mundo profesional, es muy alta, hombre, según lo miremos, puede resultar alta ahora, pero te va a dar muchas opciones de llegar al mundo profesional, cosa que hasta ahora no tenías. ¿No crees que vale la pena? Pues seguramente piensa en que a lo mejor un nivel de especialización mucho más alto en una área te puede dar muchas más opciones, pero ya no lo digo para dedicarte al mundo del scouting, al mundo de la detección de talento. A lo mejor esto puede multiplicar tus capacidades como entrenador, porque al final la cuestión es sencilla, aprender cómo se trabaja en el scouting en el mundo profesional, con métodos reales, con sistemas reales, con profesionales reales y de una forma claramente práctica y como se están llevando las cosas en España con un nivel de profesionalización altísimo en estas áreas. Por lo tanto, ostras, ¿no es esto lo que tú puedes llegar a necesitar? Bueno, valóralo. ¿Por qué? Porque aquí vas a trabajar qué hacen los clubes profesionales, ¿vale? En cuanto al scouting, la detección, cuál es su estructura, cómo analizan los mercados, las necesidades que pueden tener, cómo trabajar las diferentes tipologías, ¿vale? De trabajo que hay en la captación, en el scouting, en el análisis de equipos, en los sistemas, en los fundamentos individuales, en cómo dominar que un jugador pueda jugar mejor en su posición. Al final, en definitiva, dar valor a lo grande a la entidad que te paga. Claro, pero es que para dar valor alto a la entidad que te paga, seguramente necesitemos un alto nivel de capacitación. Y para eso, evidentemente, hay que formarse. Porque contra más alto valor de, ¿no crees que tendrás más opciones? Ya no solo en el club en el que puedas estar en ese momento, sino de cara a otros clubs que puedan interesarte por ti. Claro, al final está en dar valor. Y para dar valor necesitamos tener capacidad. ¿Bien? Por lo tanto, bueno, es un tema importante porque recuerda esta palabra, valor. Un entrenador da valor cuando consigue mejorar a sus jugadores, cuando consigue mejorar a sus equipos y por tanto da un valor añadido en cuanto a los resultados, en cuanto a la clasificación, en cuanto a lo que sea. Un scouter da más valor cuando tiene esa capacidad de saber ver jugadores antes que los demás, coger a ese jugador que pueda firmar por nuestro equipo y evidentemente dar valor a ese equipo. Al final es una palabra importantísima en el mundo del fútbol y que poca gente valora. Es lo que marca la diferencia de un profesional. Dar valor a la función que hace, valor real. Un delantero da valor cuando hace goles, cuando trabaja en defensa, cuando ayuda en ataque. Eso es dar valor. Pues un scouter dará valor, ¿vale? Consiguiendo ser efectivo en el trabajo en el club que le está pagando. Bien, al final es sencillo, después de tantos años tenemos alumnos que actualmente están en cuerpos técnicos profesionales, están o han estado en equipos pues como cuáles, Atlético de Madrid, Barcelona, Deportivo La Coruña, Español. Hace 6 meses uno de los alumnos ha firmado por el Millonarios Bogotá, en el Valencia Cosmos, pero es que podríamos hablar de infinitos equipos, pero ya no solo profesionales, sino también profesionales de personas que están ahí en el mundo semiprofesional, que están viviendo de una forma solvente en el fútbol. ¿Pero dónde está la situación? En la diferencia de que ellos tomaron acción y decidieron en un momento especializarse en un área y vieron que era posible, que formándose podían llegar donde querían. Y tomaron la decisión, tomaron acción por ser lo que ellos querían ser, profesionales en el mundo del fútbol. Por tanto, no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de dinero aunque lo creas, es una cuestión de querer ser o no un profesional. Formado con opciones de ayudar en la élite, que es donde queremos llegar. Y para eso tenemos que tener nivel de élite. Esa es la cuestión principal que se debe decidir. No es de dinero, no es de tiempo, ¿vale?
no es una cuestión de simplemente querer ser profesional, es que tú tomes la decisión de querer serlo con todas las decisiones que tienes que tomar. Te pongo un ejemplo. Ángel Díaz es un estudiante nuestro que ha hecho diferentes másteres con nosotros y que, bueno, ha estado un montón de años en el departamento de scouting del Atlético de Madrid, ¿vale? Es decir, varios años, ha trabajado con diferentes profesionales como Nico Bantis, ¿vale? Y actualmente está como responsable de scouting en un Primera División de México, pero es que al final, ¿qué debemos decir? Ostras, es que este chico no tenía ninguna experiencia en este área, pero se ha especializado en ese área y evidentemente ha podido llegar a ese mundo profesional y ahí sigue, 6-7 años después, ¿vale? Es decir, ese es el camino que tú puedes seguir y ese es el que queremos que sigas, ¿bien? No te imaginas los especialistas que nos demandan los clubs. Tenemos una bolsa de trabajo, comunicamos con los clubs, nos piden profesionales, que en muchos casos son entrenadores y probadores físicos, pero evidentemente tenemos un déficit de scouters, de técnicos de detección de talento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente todavía vela, mira o hace cursos de entrenador básico, de entrenador intermedio, de entrenador profesional o de evaluación física. ¡Ostras! Pensar en el número de plazas que se están ofreciendo en el mundo del scouting. Y seguramente si entramos de una forma rápida y capacitada, ahora que es cuando está explotando esto, pues podamos vivir en el mundo profesional. Porque eso es lo que los clubes quieren. Especialistas solventes, ¿vale? Analistas de verdad, analistas que dan soluciones a lo que pasa en el juego. Ya lo hemos hablado antes, es decir, no buscan analistas que dicen lo que pasa en el juego, ¿vale? Piden analistas que den el antídoto. Hemos insistido antes mucho en eso. Antídoto, solución al juego, maximizar lo que hago bien, minimizar lo que hago mal. Esas son las soluciones que tiene que dar. Y evidentemente mirando y velando también lo que hace bien el equipo contrario y lo que hace mal el equipo contrario para intentar sacar el máximo provecho. Esa es la esencia. Si un contrario hace algo, el buen analista lo ve y asesora de cuál podría ser la decisión para que ese aspecto que está haciendo mal a nuestro equipo deje de pasar. Antídoto, sencillo, ¿no? Bien, es como un médico, dar la solución a los síntomas de una enfermedad que podemos tener. Pues eso es lo que pasa en el juego, que hay enfermedades que pueden ser leves o que si siguen pasando, evidentemente pueden multiplicar un peligro. Bien, estas son las conclusiones, llegar a ellas de forma analítica, con profesionales cualificados, con un método y en el momento actual, evidentemente, con la ayuda de la tecnología que nos da una información altísima en cuanto a datos a nivel cuantitativo, en cuanto a datos a nivel cualitativo y en cuanto a otro tipo de datos, bueno, como el Big Data, ¿vale? O como otros datos de componente analítico-médica, ¿no? Al final, recuerda que esto que te estamos explicando no está abierto a todo el mundo. Queremos profesionales de verdad, profesionales apasionados que tomen la decisión de decidir lo que quieren ser, que es ser profesionales del scouting y profesionales de la detección de talento. Recuerda que no podemos dar la oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque queremos gente con pasión, que haya decidido cambiar su vida y llegar al mundo profesional. ¿Sabes por qué? Porque abrimos este programa de élite solo para algunos. Por lo tanto, te damos la opción de que puedas ser tú. Bien, te vamos a hacer una propuesta que entendemos que no podrás rechazar. Mundo profesional del fútbol necesita profesionales del scouting y de la detección de talento. Escuela especialista en esto, validada por una universidad, escuela oficial de un club de primera división como el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Bien, al final, ¿qué queremos decirte? Pues que si te matriculas en esta maestría que te vamos a ofrecer, tendrás lo siguiente, es decir, estamos ante un momento único que se va a dar durante muy pocos días, ¿vale? Es decir, evidentemente te vas a matricular en ese máster avalado por una universidad. Vas a tener una titulación, ¿vale? Avalada por una universidad como especialista del scouting, como especialista de la detección de talento. Vas a tener acceso a la bolsa de trabajo que tenemos activa, que para nosotros tiene un valor ilimitado, donde recibimos propuestas de diferentes clubs, no solo de España, sino de otras partes del mundo. No hace ni una semana que recibamos una propuesta, ¿vale? Para Malasia y para determinadas zonas geográficas de China. Es decir,
En este máster, si finalmente te matriculas, tendrás un asesoramiento jurídico como entrenador, que es un servicio que tenemos de asesoramiento a clubs y a entrenadores que tiene un precio de 397 euros. También te vamos a dar la posibilidad de hacer las prácticas en un club de Barcelona. Tiene un precio, ¿vale?, de 995 euros, pero no solo en un club de Barcelona, sino que podrás hacer las prácticas de forma voluntaria, ¿vale? Es decir, en el Real Club Deportivo Español o en una de las escuelas del Real Club Deportivo Español que te harán un certificado para que tú puedas demostrarlo allí donde te lo puedan pedir. Es decir, pero vas a tener también bonificaciones ¿en qué? En otros cursos. Es decir, cualquier alumno de Fútbol Lab, ¿bien?, tiene una bonificación en cualquier programa de un 15%. Por lo tanto, vas a conseguir también un gran descuento por eso. ¿Cómo lo ves? Ya ves que estamos ante una profesión con salida en el mundo profesional y en el mundo del fútbol, que es donde tú quieres estar y llegar. Te ofrecemos esta maestría con una serie de bonus que están muy por encima del valor real que vale esta maestría. Al final es un tema de tomar la acción. Pero es que queremos decirte más. Si te matriculas en los próximos días en esta maestría, te regalamos, ¿vale?, asesoramiento y programas por valor de más de 1.500 euros, que son los que ya te hemos explicado. Por lo tanto, ¿no crees que ha llegado el momento de tomar la acción? ¿No crees que ha llegado el momento de matricularte? Creemos, sinceramente, que es tu oportunidad, la especialización. Solo debes inscribirte para intentar cambiar tu futuro. Pero antes, te voy a añadir un regalo espectacular. Es decir, aparte de los bonus que ya te hemos explicado, ¿vale?, te vamos a hacer un regalo añadido, un bonus, ¿vale?, durante solo 4 o 5 días más, que tiene un valor de casi 1.000 euros, que es el curso online de metodología en fútbol. Es decir, te vas a matricular en esa maestría y aparte los bonus que te hemos explicado antes de la bolsa de trabajo, del asesoramiento jurídico, ¿vale?, las prácticas, ¿vale?, y de el acceso, ¿vale?, a las bonificaciones en otros cursos que quieras realizar con nosotros. E encima de eso te vamos a regalar un curso de metodología en fútbol por valor de 895, donde vas a ver cómo se trabajan las principales metodologías de fútbol aquí en España de una forma práctica, de una forma real, con un contacto directo a través de nuestros profesores. Bien, ¿no crees que es la hora de que puedas cambiar ya tu futuro y no estar en el mismo nivel que estabas? ¿Y por qué te decimos esto? Porque estamos ante esta promoción única. ¿Qué garantía tienes? Hombre, Fútbol lleva 15 años en el mercado, siendo una escuela notoria en la especialización de entrenadores y capacitación de jugadores. Bien, es decir, somos un centro, ¿vale?, con amplia experiencia y amplia solvencia y muy reconocido en el mundo del fútbol. Somos un centro que está avalado o ha estado avalado por diferentes universidades. Hemos trabajado con muchísimas universidades y 3 universidades han sido certificadoras de nuestros cursos. Actualmente estamos colaborando piel con piel con la Universidad Isabel I y con la Universidad Católica de Ávila, pero hemos tenido colaboraciones con la UCAM y con otras universidades españolas. Bien, parte de nuestros profesores han dado charlas en diferentes países, sea para asociaciones de entrenadores o en otras universidades latinoamericanas y centroamericanas. Pero es que somos una de las escuelas que, aparte de tener validación universitaria, somos escuela oficial del Real Club Deportivo Español, ¿vale?, que es un club de la primera división española. Bien, llevamos más de 10 años siendo un referente en España en la formación de alto nivel o en maestrías para entrenadores y especialistas del fútbol. Al final, supongo que estás teniendo dudas o ya has decidido tomar esta maestría. El precio de esta maestría ya lo sabes, ¿vale? Es de 2.900 euros, que puedes pagarlo en un plazo o en 3 plazos de 995 euros cada uno. Pero también te vamos a dar la opción de lo que puedas hacer en 6 plazos a 515 euros cada uno, o como una oportunidad absolutamente única en 12 plazos a 267. Es decir, puedes pagar en un plazo, en 3, en 6 o en 12 meses, ¿vale? Eres tú el que decide ahora si vale la pena invertir en ti para tener opciones de llegar al mundo profesional. Por lo tanto, ¿qué es lo que debes hacer ahora si has decidido matricularte? Intentar hacerlo de la forma más rápida posible. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho.
las plazas son muy limitadas. No queremos tener un aula repleta, queremos un trato individual, queremos un grupo muy reducido, únicamente de 20 personas, ¿vale? En el cual podamos conseguir 20 profesionales con salida en el mundo profesional. Queremos eso, un grupo de personas que sean guiadas de forma continuada por nuestros profesionales en el camino de la profesionalización y la capacitación para llegar a ser personas solventes en el mundo del scouting o en el mundo de la captación de talento. Decirte lo último, que esta oferta es únicamente válida durante los próximos 7 días o hasta llenar el cupo de plazas que te hemos explicado. Por lo tanto, tú decides si seguir igual o dar un espaldarazo consiguiendo una formación de alto nivel, pero sobre todo una formación que te va a capacitar y hacerte solvente en una nueva profesión que es el profesional del scouting, el profesional de la captación de talento. Tú decides dónde quieres llegar, porque seguramente tú eres el que tiene la capacidad única de decir dónde puedes llegar. Por lo tanto, si quieres matricularte, haz clic, ¿vale?, en la parte inferior de este vídeo para iniciar el proceso de validación. Bien, creemos que será tu boom personal, creemos que será tu nivel para poder llegar al mundo de especialización del scouting y de tener opciones de poder estar en un club profesional, ¿vale? Al final, eres tú el que decide y eres tú el que debe pensar si puedes o quieres llegar al mundo profesional o estar en el mismo nivel que estás actualmente. Tu decisión, tu búsqueda de dónde quieres llegar, tu búsqueda de dónde puedes intentar conseguir vivir del deporte que tú quieres, que es el fútbol. De todo, muchas gracias. Recordad que podéis encontrarnos evidentemente en la página de futbolab.com. Podéis contactar con nosotros vía mail a info@futbolab.com o nos podemos encontrar en las redes sociales. Estamos deseando que formes parte de esta clase, de esta maestría en la que seguro que vas a tener un valor añadido brutal. Disfruta y recuerda, para llegar hay que invertir en tiempo, en formación y en capacitación. Un saludo.